El día de hoy vamos a informar sobre el plan para liberar a presos políticos. La secretaria de Gobernación, la licenciada Olga Sánchez, va a informarles sobre este tema, porque así lo acordamos el día de ayer. Vamos a dar respuesta a la inquietud, pregunta, duda o interés que tienen ustedes de saber sobre cómo se está llevando a cabo este programa. Y también un compañero de ustedes hizo un planteamiento sobre desplazados y represión en Chiapas, y Alejandro Encinas va a tratar ese tema. Y luego, pues abrimos la sesión de preguntas y respuestas, como siempre. Entonces le damos la palabra a la licenciada Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación. Muchas gracias, presidente. Para informarles de que en la estructura de la Secretaría de Gobernación se creó una unidad especial para el fortalecimiento de los sistemas de justicia en nuestro país. Esta unidad está compuesta básicamente por dos direcciones generales, una de las cuales es una dirección general para el fortalecimiento de los sistemas de justicia en las entidades federativas a través de convenios de colaboración de las procuradurías estatales y de los tribunales superiores de justicia. La otra parte de la unidad, la otra dirección general, consiste ya precisamente en tener una mesa especial para la revisión de los casos en los que muchas de estas personas han sido privadas de su libertad injustamente. Tenemos ya liberados 16 personas. Hasta ahorita, en el mes de diciembre, hemos estado revisando los 368 casos que tenemos en la mesa y hasta ahorita hemos liberado 16 personas. Estas personas, muchos de ellos inclusive, no han tenido ni siquiera una sentencia después de muchísimos años de estar privados de su libertad y no han tenido sentencias ni condenatoria ni absolutoria. Otros tantos y muchos de estos que no han tenido sentencias porque los jueces no tienen manera de condenarlos, porque no tienen los elementos probatorios necesarios y las evidencias para poder condenarlos, y han estado privados de su libertad durante muchísimo tiempo. Quiero compartirles que estamos haciendo esta revisión de los 368 casos, pero que ya no quiero decir los nombres de estas personas en libertad por privacidad de sus datos personales. Pero estas 368 casos los estamos revisando muy puntualmente. Esta mesa está compuesta tanto por personal de los reclusorios como por representantes de la Procuraduría General de la República, como por los abogados defensores, por organizaciones sociales y sobre todo por gente sumamente calificada para revisar expedientes penales. Pero en todos estos casos lo que hemos encontrado son rezagos importantes en la impartición de justicia y la privación prácticamente ilegal de la libertad de muchos de estos que están en este momento en las prisiones del país. Yo sí quisiera decirles que esta mesa y esta estructura de la Secretaría de Gobernación va a ser permanente.
Cuando menos en esta administración pensamos que esta situación y esta creación de esta estructura será permanente. Si algo que ha tenido la población en todo este tiempo ha sido una falta de respuesta del sistema de justicia, tanto a nivel local como a nivel federal. Y lo que queremos es precisamente que todas estas personas tengan ya una respuesta por parte del Estado en relación a cada uno de estos casos. Queremos hacerlo con mucha celeridad y a la brevedad posible, sin embargo, esto lleva tiempo. Hasta ahorita hemos recibido estos 368 casos, pero creo que vamos a buen ritmo porque en este mes de diciembre se liberaron 16 personas. Entonces, creo que hemos estado haciendo el trabajo y hemos estado, por instrucciones del señor presidente de la República, revisando casos de estas personas que han sido privadas de su libertad prácticamente injustamente o que no han tenido sentencias durante muchísimos años y han sido están en prisión y no han tenido siquiera una respuesta por parte de los tribunales en relación a las sentencias condenatorias o absolutorias en su caso. No sé si hay alguna pregunta. Sí, por favor. El asunto de presunción de inocencia, pero el caso de los gobernadores considero es de interés general. Por ejemplo, los que ya habían pedido, hablado con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Estamos revisando estos casos, pero también quiero ser muy puntual. Muchos de estas personas que están en este momento privadas de su libertad tienen procesos locales en sus estados, no son procesos federales. Nosotros lo que estamos revisando en este momento son procesos federales, precisamente porque es la esfera de nuestra competencia. Sin embargo, a través del amparo o de las instancias del Poder Judicial Federal podríamos empezar a revisar los casos de muchas de estas personas que tienen causas penales únicamente de carácter estrictamente local y en las entidades federativas correspondientes. De todas maneras, estamos a través de las vías institucionales y de impugnaciones en el Poder Judicial Federal, podríamos hacer una revisión a través de los amparos o a través de carpetas de investigación que pudieran estar también vinculadas con algunos procesos penales federales, pero en general muchos de estos tienen procesos locales. En cuanto al diagnóstico de estas personas que van a ser beneficiadas y casos analizados. Rocío Méndez, Noticias MBS. Buenos días, doctora. Tenemos entendido que prácticamente el 60% son personas que cayeron en esta desventaja y fueron privadas, como usted nos advierte, posiblemente ilegalmente de su libertad por estar en la defensa de la tierra o en este tipo de circunstancias. ¿Podría aclararlos? Porque sí, también tenemos entendido que hay muchos jóvenes que por su protesta política, entiéndase normalistas o estudiantes universitarios, también están en prisión. Denos detalles, por favor. Es correcto, inclusive tenemos ambientalistas que están privados de su libertad por haberse opuesto a las prácticas del fracking. Estrictamente, por ejemplo, en la zona norte de Puebla, se opusieron al fracking y entonces fueron privadas de su libertad por oponerse al fracking, por ejemplo, y son ambientalistas que en este momento también están privadas de su libertad. Hay muchísima gente humilde que no tuvo ni siquiera derecho a un defensor público. Yo tengo casos, por ejemplo, de mujeres indígenas que ni siquiera tuvieron oportunidad, que por ejemplo transportaban una mochila a lo mejor con marihuana o con amapola y no tuvieron ni siquiera oportunidad de tener una defensa adecuada, ni un intérprete y mucho menos un proceso penal, un debido proceso. Entonces, todos estos casos los estamos revisando y sí tenemos ya detectadas muchísimas de este tipo de injusticias, de ambientalistas o de protesta social, en donde no podemos permitir, por instrucciones del señor presidente Andrés Manuel López Obrador, no podemos permitir que la protesta social sea criminalizada. Y en este caso también vamos nosotros a revisar todos estos expedientes que tenemos. Aquellas que cayeron en situación de interrupción del embarazo, ¿esto está contemplado?
Aquí tenemos un tema en estas mujeres que tenemos privadas de su libertad por haber interrumpido su embarazo en los estados y en las entidades federativas, en donde todavía está penalizada la conducta por aborto. Y en este caso, el problema que tenemos es un problema de competencia federal y de competencia local, porque las entidades federativas, cada una de ellas en sus diversos códigos penales, es el que tipifica estos delitos y son procesadas en instancias locales. Entonces, aquí tenemos el tema de que muchas de ellas pues son procesos en sus diversas entidades federativas. Por supuesto que este es uno de los grandes temas que nosotros estamos tratando de analizar y probablemente apoyándolas en el amparo con defensores públicos, podríamos nosotros lograr que ya lograran saltar, digamos, la instancia local para llegar a la instancia federal y pudiéramos nosotros tener una posibilidad de revisar estas causas penales a través de la justicia federal y de las procuradurías y del sistema de justicia ya del Poder Judicial Federal. De 368 casos, ¿a cuántos corresponden a mujeres, a indígenas? Tengo la lista, aquí está, pero de verdad, por razones de privacidad y datos personales de todas estas personas que han solicitado estar dentro de la mesa de análisis, y seguiremos todo el sexenio revisando los casos y vamos a ir revisando caso por caso. Sí puede haber un desglose de cuántos casos, no que nos digan los nombres, pero sí cuántos casos hay. Tenemos 368 casos ahorita en revisión. ¿Cuántos son? ¿De cuántas mujeres? Pues está aquí la lista, no he contado cuántas son mujeres y cuántos son hombres, pero aquí están. Dicen que van avanzando. ¿Perdón? La lista de los… La distinción, con mucho gusto, cuántas mujeres y cuántos hombres, con mucho gusto, nada más es cuestión. También por tipo de delito. Sí, muchos de ellos están privados de su libertad, precisamente por esta oposición al fracking. Ahí en este caso tenemos que tener desistimientos de la parte agraviada, que es la Comisión Federal de Electricidad, por ejemplo. Entonces, cada caso es particular y cada caso es diferente. No podríamos generalizar ahorita porque uno está por fracking, otro está por motín, otro está por atentados contra las vías de comunicación, otros, bueno, hasta a muchos de ellos les han hecho montajes de secuestros o de extorsiones y muchos de ellos ni siquiera hay elementos probatorios suficientes como para que continúen privados de su libertad. Señala usted de que van avanzando rápido, adelante señor usted que van avanzando rápido en la liberación. Pues 16 casos. Sí. ¿Tendrá usted un comparativo de cuántos se liberaron en el gobierno anterior o cómo se Yo creo dio que en el marcha? gobierno anterior no había este tipo de instalación de una mesa como la que, por instrucciones del presidente Andrés Manuel López Obrador, hemos instalado en la Secretaría de Gobernación. Ha sido una insistencia constante del señor presidente de que todos estos casos se revisen porque muchos de ellos no hay delito de presos políticos, pero por manifestaciones en contra del sistema o por incluso ambientalistas están privados de su libertad. Sí, ministra, nada más preguntarle en este caso, a raíz de las reformas estructurales que se aprobaron, son muchos de estos presos políticos, y preguntarle de los 16 que se liberaron sin que nos dé sus nombres, preguntarle cuántos están relacionados con el tema de la reforma educativa. Gracias. Algunos de ellos, no todos, pero sí algunos de ellos. Las reformas perdón, Agustín Velasco de 1TV, las reformas estructurales aprobadas en el sexenio pasado arrojaron entonces esta cantidad de presos políticos, es decir, la reforma energética, la reforma educativa, etcétera. Bueno, les estoy dando el ejemplo del fracking. Los que se han opuesto al fracking allá en la zona norte de Puebla, estamos revisando sus expedientes, pero por ejemplo, estas personas, quien tiene que desistirse es la Comisión Federal de Electricidad, por ejemplo. Entonces, hay denuncias de ciertas instituciones públicas o de secretarías de Estado o de órganos autónomos o en este caso, por ejemplo, de la propia comisión, en donde tenemos que tener el desistimiento de estas instancias de gobierno y lo vamos a estar haciendo constantemente.
En el Senado han presentado, Ricardo García, Revolución 3.0, en el Senado han presentado una iniciativa ciudadana para ley de amnistía. Esto quiere decir que el proceso por el cual están siendo liberados estos 16 presos no tiene que ver con una amnistía, se están haciendo casos particulares y si pudiera decirnos aproximadamente en cuánto tiempo quedarán resueltos los casos restantes. La ley de amnistía, que también es una, digamos, una instrucción del señor presidente, tenemos que tener detectados los universos de personas a las cuales van a ir dirigidas. Nos ha instruido de que hagamos un universo de personas, por ejemplo, de jóvenes que tenían por pobreza, estaban en los campos contratados en campos de marihuana o de amapola, jóvenes que tenían de posesión de droga más del gramaje permitido por la ley, y todos estos jóvenes, desde luego que también están privados de su libertad, pues, como diría en mi época, hace muchísimos años, prácticamente son jóvenes, así decía mi madre, marihuanos, ¿no?, que tenían más posesión de droga y que ahorita están privados de su libertad. Entonces el presidente de la República nos ha instruido, porque una ley de amnistía pasa por el Congreso, por supuesto por el Congreso Federal, y tiene que tener un universo de personas determinadas. Lo que estamos haciendo es revisar caso por caso en esta mesa de reconciliación y justicia, así la hemos llamado, en la Secretaría de Gobernación, y en este momento no es una ley, sino es la revisión particular de los casos. Pero cuando tengamos el universo de personas a los cuales puede ir dirigida una ley de amnistía, le vamos a presentar al señor presidente de la República nuestra propuesta. Buenos días, Eduardo García de Infocel. Secretaria, en ese sentido, y dada la lenta impartición de justicia que hay en México, ¿no le preocupa que algunos nuevos delitos federales que se está proponiendo por la nueva administración sean graves y que mucha gente pueda ser acusada, sometida a cárcel y padecer de estos largos procesos sin justicia? ¿No debería de haber una reforma al mismo tiempo del sistema de justicia paralela o anterior? El señor presidente… la reforma que presentamos por instrucciones del señor presidente para ampliar el catálogo de delitos graves sin derecho a fianza o a libertad provisional, sino que oficiosamente se les priva su libertad, son únicamente 3. Son hechos de corrupción, por una parte; por otra parte son delitos electorales y desde luego el robo de combustible, por considerar que estos 3 delitos han afectado gravemente a la sociedad. Y por eso es que el señor presidente ha propuesto la ampliación del catálogo de delitos graves para que enfrenten su proceso en prisión y no en libertad. Sí, Ernesto Ledesma, de Rompeviento TV. En lo que toca, secretaria de Gobernación, perdón, en lo que toca a los presos políticos locales, que es una gran mayoría en lo que toca a presos políticos de rango federal, ¿están teniendo algún tipo de colaboración por parte de algunos gobernadores? Porque transferirlo a proceso federal mediante el amparo puede alargar muchísimo la condición de los presos. Desde luego que ¿Hay algunos gobernadores que están colaborando? A través de la otra Dirección General de Fortalecimiento al Sistema de Justicia, vamos a hacer convenios con los gobernadores, todavía no. Ese es un tema que está pendiente, pero ya está instalada la Dirección General para el fortalecimiento del sistema de justicia en México. No es revivir el CETEC, como ustedes saben, sino ya es una acción más conjunta y coordinada con los gobernadores para fortalecer tanto el sistema de procuración de justicia como el sistema de impartición. En procuración de justicia tenemos un rezago enorme y tenemos también un problema de que no se investigan adecuadamente los hechos ilícitos que se cometen en las entidades federativas, sobre todo en algunas entidades federativas. Entonces tenemos que, a través de esos convenios de colaboración, apoyar hasta donde, obviamente respetando la soberanía de los estados y su autonomía, hasta donde nos permitan poderlos ir fortaleciendo tanto en materia de procuración como en materia de impartición. Pero la respuesta es que en muchos de estos casos no han tenido una respuesta de este sistema de justicia rápida y eficiente.
A ver, yo creo que ya hasta ahorita dejo esto y voy a darle la palabra al subsecretario de Alejandro Encinas. Sí quisiera decirles que les va a platicar sobre un tema que es verdaderamente un tema muy delicado en nuestro país, pero que nunca se había visibilizado en nuestro país, que es el tema de los desplazados. Este tema nunca existió y ahorita vamos a platicar sobre él. Muchas gracias.